Ya, esperaremos a que ingresen todos para continuar. Ya, a ver, siguen ingresando sus compañeros. Vamos a hacer el otro ejercicio. Siguen ingresando sus compañeros. Ya, entonces, como les decía hace rato, si gustan, si hacen directamente, si meten todo esto en la máquina de calcular, tendrían que abrir paréntesis aquí, ¿sí? Porque a veces si meten todo esto y ponen sin paréntesis, nos va a salir otro resultado. Ahora, si gustan, les decía, hacen paso por paso. Primero hacen esta parte, eso, que es 2.856.6. El resultado de todo esto es esto. Y por otra parte hacen esto otro aquí, eso, 2.58 elevado al cuadrado por 90, me da 599, redondeando 0,8. Y agarran y suman los dos, seguramente me va a dar este resultado. Puede fallar en el segundo decimal, pero en este caso, sí, en el segundo decimal puede fallar, sumando, pero eso no es significativo, ¿ya? Entonces la suma de estos dos me da 3.455.68. ¿Sí? Entonces la división de ambos me da 260, que es el tamaño verdadero de la muestra. Bien, lo que les decía hace rato, vamos a ir a hacer este ejercicio completo, y vamos a despejar dudas sobre proporciones. ¿Sí? Sobre estas proporciones que habíamos hecho en la anterior clase en la semipresencial. Ahora vamos a clarificar un poco más, que esto está en la segunda pregunta. En la segunda pregunta. Intervalos de confianza para la proporción poblacional. Como les había dicho, para no estar yendo a buscar estos valores, vamos a verificar ahora, estos valores en las tablas, yo siempre les voy a proporcionar, ¿sí? Esta T-Student. Les voy a proporcionar como dato, así entre paréntesis los voy a poner. Cosa de que no estén perdiendo el tiempo, si quieren, en ir a buscar en esta tabla de la distribución normal que yo les había mandado, ¿sí? De la distribución T-Student. De aquí salen esos valores, ¿ya? De aquí salen esos valores, de esta tabla. Pero yo les voy a facilitar esos valores para que no estén entrando a esta tabla y estén perdiendo un poco el tiempo, ¿ya? Como en este caso de las preguntas, ¿no es cierto? Yo se los estoy poniendo entre paréntesis esos valores, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Aquí está. A ver, siguen ingresando sus compañeros. Aquí, en este caso. Ahí está, le estoy poniendo entre paréntesis el valor de la T-Student. Bien, a ver, vamos a hacer sobre el peso de un grupo de niños. Teníamos esto, hemos hecho creo en la anterior clase en la presencial, pero con otros datos. Ahora le estoy poniendo otros datos. Entonces dice de un grupo de 1.500 pacientes niños que consultaron en un centro hospitalario, dice, ¿no? ¿Sí? Se obtuvo la siguiente muestra preliminar. Hemos obtenido una muestra preliminar de 10 elementos. De 10 elementos. O de 10 niños, si quieren, ¿no? Estadísticamente decimos elementos, ¿no es cierto? Pero en este caso, como es una población de 150 niños, elegimos una muestra de 10 niños. Se fijan, 10, cuyos pesos están transcritos en esa tabla.
¿Sí? Un niño pesa 33 kilogramos, 40, 30, 38 y así sucesivamente. Igual, aquí los he homogeneizado un poco las edades, ¿ya? Para que los resultados no nos salgan números grandes cuando vayamos a sacar la varianza y la desviación típica. ¿Sí? Los he homogeneizado un poco esto. Entonces, como esta pregunta tengo la tabla, entonces lo que me piden es estimar con un intervalo de confianza del 95%. ¿Sí? Este T estoy sacando de la tabla, de esa tabla de la T-Student. Pero ya repito, yo se los voy a proporcionar como dato esto. Se los voy a poner entre paréntesis. Si quieren podemos ir a ver, vamos a ir a verificar si está correcto este valor. Tengo 10 datos. Les había dicho que siempre hay que buscar n-1, 10 menos 1 a la altura de 9. Y como estamos haciendo al 95%, entonces en la tabla tendríamos que ir a buscar eso, ¿no es cierto? Si se fijan aquí, voy a hacer así. Si se fijan, a la altura de 9, porque el total de datos es 10 y siempre tenemos que hacer n-1 grados de libertad. Además, me están pidiendo al 95%, ¿no es cierto? Voy a borrar esto, porque se me va a mover. Al 95%, a ver, voy a subir un poquito esta tabla. Al 95%, ahí voy a poner. Ahí está. Entonces, tenemos 10 datos menos 1, n menos 1 son los grados de libertad a la altura de 9. ¿Sí? Como me están pidiendo al 95%, ahí al 95% de confianza, entonces voy a ver la intersección de eso. ¿Dónde está la intersección? Ahí está. ¿Sí? La intersección de eso. ¿Sí? n-1, 9 grados de libertad, y a la altura del 95% tenemos 2.262. Ese es el valor que tenemos que poner en la T-Student. Y yo se los he puesto eso, ¿no es cierto? Se los hemos puesto eso. ¿Dónde está? Aquí. Ahí está. Aquí está. T 2.262. Igual para la otra, que es al 90%, seguramente si buscamos en la tabla al 90%, la T va a ser 1.833, ¿no? Buscando en la altura del 9 y al 90%, 1.833. Pero repito, se los voy a poner como está aquí en este ejemplo, así se los voy a poner en el examen, cosa de que no estén buscando su tabla. Bien, entonces, para la primera pregunta que va a entrar al examen, y esta primera pregunta va a tener una mayor ponderación porque es un poquito largo. Entonces me piden estimar con un intervalo de confianza el peso promedio de todos los pacientes niños, en este caso los 150. Entonces tenemos la fórmula aquí. Ahí está, tenemos que utilizar esta fórmula para mu, peso promedio, y lo que tenemos que sacar son los estadísticos, porque ya no le estoy dando la información. Entonces tengo que sacar la media aritmética. Ya tengo esta T que les he dado entre paréntesis, y tengo que sacar la desviación típica de la población, o de la muestra, o de la media aritmética. Entonces, primero, sacar la media aritmética. Entonces, yo voy a abrirme otro cuadro diferente a esto, donde va a estar la media aritmética, ¿sí? El peso promedio. Entonces, sumo todo esto, ¿cuánto me da? 351. Listo, 351 dividido entre 10 datos, porque son 10 datos. Esta X, entre comillas, lo voy a dejar ahí para luego hacer. ¿Ya? Entonces, entre 10 datos, ¿cuánto sería? 35. ¿Sí? Redondeando. Esto lo vamos a redondear siempre. Entonces, la X base es de 35. En promedio, los 10 pacientes niños pesan 35 kilogramos. Sería la interpretación de esta media aritmética, ¿no es cierto? De esta media aritmética. Entonces, en promedio, estos 35 niños pesan, ¿sí? 10 a 35 kilogramos. Una vez que he sacado esto, tengo que ir a sacar necesariamente la varianza y la desviación típica. Esta varianza y por varianza muestral y esta desviación, esta S. ¿Sí? Porque eso necesito, ¿no? Para utilizar en la fórmula.
Por lo tanto, tengo que en el cuadrito abrir una columna donde esté aquí. Bueno, aquí solo voy a poner la media aritmética que acabo de hallar y tengo que sacar todos estos valores. ¿Ya? Entonces, digo, 33 menos 35, vamos a hacer un poquito más rápido esto. 33 menos 35, 2, nos es 2 al cuadrado, 4. 40 menos 35 son 5, elevado al cuadrado, 25. 30 menos 35, 30 menos 35, elevado al cuadrado, 25. 38 menos 35, 3, elevado al cuadrado, 9. 35 menos 35, claro, esta x y es 35 y esta media aritmética es 35. 35 menos 35, 0, elevado al cuadrado, 0. 34 menos 35, 1, elevado al cuadrado, 1. 36 menos 35, 1, elevado al cuadrado, 1. 34, no, a ver, 36 menos 35 está bien, 1. 34 menos 35, 1, elevado al cuadrado, 1. 35 menos 35, 0, elevado al cuadrado, 0. Finalmente, 36 menos 35, 1, elevado al cuadrado, 1. Ahora aplico sumatoria. ¿Cuánto suma todo esto? Aquí hay 50, 54, 63, 63, 64, 65, 66, 67 es la sumatoria de esto. Ya tengo la varianza. Ya tengo la varianza. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a ir, ahí está la varianza, voy a agarrar y voy a dividir, ¿no es cierto? 67 es, ¿sí? 67, ¿sí? Esto 67 lo voy a dividir entre n menos 1. N son 10 datos, menos 1, 8 seguramente. Entonces, 67 dividido entre esta n menos 1. Sé que n es 10 menos 1, 9, ¿no es cierto? 10 menos 1, 9. 67 entre 9, ¿cuánto da? ¿Alguien tiene? 67 dividido entre 9. 67 voy a dividir entre 9, me va a dar 7.44. correcto, 7.44. 7.44. Ya tengo la varianza muestral, que es 7.44. Esto lo vamos a dejar con 2 decimales. ¿Ya? Lo único que vamos a redondear va a ser esta media aritmética, que es 35, cosa de que esto nos salga con números enteros, ¿no? Todo esto nos va a salir números enteros. Porque si no redondeamos, nos tendría que salir con decimales esto. Para evitar trabajar con decimales, entonces lo vamos a redondear, en este caso, a 35, ¿no es cierto? Porque esto sería la sumatoria es 351 dividido entre 10. Sería 351 dividido, ¿no? 351 dividido entre 10, ¿no es cierto? Entre 10. ¿Esto cuánto me da? Esta media aritmética, 35.1, ¿no? Entonces lo vamos a redondear nomás a 35. Bien, entonces tenemos ya la varianza. Ahora lo que nos falta sacar es la desviación típica. Y la desviación típica, esta S, que se llama desviación típica o estándar también, no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza. ¿Sí? No es otra cosa que la raíz cuadrada de estos 7.44. Entonces, su raíz cuadrada de eso, ¿cuánto sería? 2.73, ¿de dónde andó? A ver, saquen la raíz cuadrada. Sí, Lisa. 2.73. ¿No? Redondeando sale 2.73. Eso llamamos desviación típica. Esto nos va a servir, ¿sí? Nos va a servir para sacar el tamaño verdadero de la muestra, nos va a servir para todo esto, para sacar justamente este intervalo de confianza para estimar la media poblacional o el peso promedio de los 150 niños, ¿no es cierto? Listo. Ahora lo que me falta sacar esta sigma de la fórmula esta. Este sigma de x. Tengo esta t, lo que me falta sacar es este sigma de x. Entonces tenemos la fórmula, bueno, ya no se los he puesto la fórmula. S, esta S es aquí arriba, entonces 2.73, 2.73, dividido entre raíz de n, y n minúscula es 10, ¿no es cierto? Por 150, que es la n mayúscula, ya no he puesto la fórmula aquí,
menos 10 y 150 menos 1. Haciendo el proceso de todo esto, a ver si es que alguien tiene una máquina. Les he dicho que este es el factor de corrección. Hay algunos estudiantes que preguntaban que este factor de corrección le estaba saliendo mayor a 1 y nunca puede salir mayor a 1 esto. ¿Sí? Entonces tiene que ser 0.50, 0.80, dependiendo. A ver si yo hago esto, 150 menos 10, 140, ¿no es cierto? Eso dividido entre 150 menos 1, 149. 149. Y la división de eso me da 0.9395. Y saco su raíz cuadrada de eso. Su raíz cuadrada, 0.96.93 o 0.969397. Redondeando esto, el resultado de esto me da 0.97. Si ustedes verifican, va a ser ese valor. Y como ven, no es mayor a 1, ¿no es cierto? A esto llamamos factor de corrección. Entonces, nunca es mayor a 1 esto. Alguien preguntaba. Que le haya salido 1.4, 1. No sé, 1.5 creo. Entonces, no puede ser mayor a 1. Siempre va a ser 0. Algo. Porque es el factor de corrección. Bien, ahora resolvemos esto. ¿Cuánto sería esto? A ver, raíz de 10, ¿cuánto es? Si alguien tiene, raíz de 10 es 3.16. 2.73 dividido en 3.16. 2.73 dividido en 3.16. 3.16. A ver, ustedes me van a seguir 0.86. Esto me sale 0.86. Por favor, van a seguir eso, si es que estamos haciendo los resultados correctos. Listo. Esto da 0.86, es 0.97, todo este resultado. Ahora multiplico ambos, porque esto dice multiplicar con todo esto, ¿no? Multiplicaciones. Podría haber puesto multiplicación ahí. Entonces multiplico estos dos. 0.86 por 0.97, 0.86 por 0.97. Me da 0.83. Entonces esto es 0.83. Ya tengo esto. Ahora recién puedo, por eso les digo que esta pregunta 1 va a tener una buena ponderación porque es un poco más largo, ¿no es cierto? Ya tengo esta media aritmética que es 35. Reemplazando, ya tengo todos los datos. Tengo esta T student que es 2. Les he puesto ahí entre paréntesis, aquí está, al 95% T había sido igual 2.262. 2.262. Entonces ponemos 2.262. Por, esto es por, aquí hay un por, sigma de X. Y esta sigma de X acabo de hallar, ¿no es cierto? Ahí está, 0.83. 0.83. Lo mismo a este lado, exactamente lo mismo, solo que con signo positivo. Voy a hacer un copy nomás ya. Voy a agarrar, voy a copiar esto al otro lado y voy a poner signo positivo en vez de negativo. Ahí está, entonces esto se vuelve positivo, ¿no? Es positivo, porque así me dice la fórmula, que es positivo aquí y aquí es negativo. Haciendo operaciones, puedo meter todo en uno solo o hacer paso por paso. Pero tendrían que poner paréntesis aquí. ¿Sí? ¿Alguien tiene esto? A ver, el resultado de todo esto. 33.12. 33.12. Sí. ¿Y el otro lado? Todo esto. 36.88. 36.88. 36.88. Listo. Bueno, como los datos originales son números enteros, este peso son números enteros, ¿no? Entonces, los redondearemos esto como números enteros. Como es un resultado final, ¿cuánto quedaría esto? 33, ¿no es cierto? ¿Y esto cuánto sería? Esto es 8, esto lo redondea a 37, ¿no? Entonces, 36, 37. Ya estoy poniendo en la interpretación esos dos valores. ¿Qué digo? Se estima que los 150 pacientes niños o todos los pacientes niños
en promedio pesan entre 33 y 37 kilogramos a un 95% de confianza. Esto yo creo que es la interpretación más cortita que hay, ¿sí? Porque cada uno puede interpretar como han entendido la pregunta, por decir, ¿no? Entonces, esta es la más corta. Se estima que los 150 pacientes niños, o alguien podría poner, se estima que todos los pacientes niños en promedio pesan entre 33 y 37 kilogramos a un 95% de confianza. Listo. Bueno, ya está hecho la pregunta 1. Ahora tendría que ir a hacer la pregunta 2. La pregunta 2. 2, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta 2 me dice, ahí está, estimar con un interés de confianza del 90% para la proporción, les he puesto subrayado aquí, para la proporción de todos los estudiantes que pesen por encima de 35 kilogramos. De 35 kilogramos. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy agarrando la fórmula para las proporciones. Aquí está abajo, ahí está. Esta es la fórmula con P de proporción y esta es la fórmula del intervalo, ¿no? Entonces, ya la TC me han dado en la pregunta. Ahí, si se fijan en la pregunta 2, la de T-Student al 90% había sido 1.833. ¿No? Ya lo estoy dando, esto sale de la tabla, pero yo eso lo estoy poniendo aquí. Entonces tengo que ver la proporción de todos los pacientes niños que pesen por encima de 35. Si dice por encima de 35, no incluye al de 35, ¿no es cierto? De 36 para arriba es. Entonces voy a abrir una columna aquí, para diferenciar de esta X, voy a poner con doble apóstrofe, ¿ya? Para hablar de proporción. Porque la fórmula de la proporción dice sumatoria de P, sumatoria de XY sobre N. Entonces, haré eso. Sumatoria de P, voy a hacer la sumatoria de esto. Entonces, voy a ir a ver en estos datos originales quiénes pesan más de 35. Por ejemplo, este paciente niño pesa 33. No pesa más de 35, entonces 0. Aquí es 40, más de 35, pongo 1 o pongo sí. Sí, no, sí, no, sí, no. Y sumo todos los sís, ¿no? 30, ¿pesa más de 35? No, 0. 38 es más de 35, ¿no? Entonces pongo 1. 35 es igual a 35, no es mayor a 35 a 35, entonces 0. 34 sigue siendo menor a 35. 36 es mayor a 35. Porque eso es la pregunta. Proporción de todos los pacientes que pesen por encima de 35 o mayor a 35. Vale decir 36 para arriba, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, 35 es igual, 34 es menor, 36 si es mayor a 35, pongo 1. 34 es menor, 35 es menor, 36 si es mayor a 1, pongo 1. Listo, aplico sumatoria, sumo todos estos unos. 1, 2, 3, 4 unos. Entonces, 4 lo voy a dividir entre n, que es 10, para hallar P. Entonces, voy a los datos originales. Entonces, aquí digo 4, voy a dividir, ¿no? 4 voy a dividir entre 10, ¿no es cierto? 4 vamos a dividir entre n es 10, porque así dice la fórmula. Entre 10. 4 entre 10, ¿cuánto sería? 0.40. Entonces, P es 0.40. Si P es 0.40, ¿cuánto sería Q? Es el complemento, siempre habíamos dicho, ¿no? ¿Cuánto sería esta Q? Si P es 0.40, para llegar a 1, Q sería 0.60. 0.60. ¿Sí? O si quieren, utilizan esta fórmula. 1 menos P, ya sé que P es 0.40. 1 menos 0.40, 0.60. De ahí sale. Entonces ya tengo P y Q y hacemos estos procesos. P es 0.40 y Q es 0.60. 0.60. Dividido entre N, que es el tamaño de la muestra, esta N.
n mayúsculo es 150, n minúsculo el tamaño de la muestra 10, dividido entre n menos esto. Haciendo operaciones, a ver, ¿alguien tiene esto? Esto les he dicho que ya sabemos. Nos salió en el anterior, ¿no? Esto no va a cambiar. 0,97, si no me equivoco, sale. Aquí está. Este es el mismo, ¿no? 0,97. Esto es lo mismo. Entonces, ese mismo número pongo 0,97. Entonces, el resultado de esto es 0,97. 0,97. Ahora tendría que sacar esto. A ver, alguien, por favor. 0,40. ¿Cuánto es? 0.05. 0,05. 0,05. Listo. Ahora multiplicamos ambos. 0,05 por 0,97 me da 0,0485. ¿Sí? ¿Puedo redondear? No sé. A ver, ¿con qué número hemos trabajado? Voy a ver. Ya. ¿Dónde está? La multiplicación de esto sería 0,0485. 0,0485. Pero puedo redondear esto, ¿no? Puedo trabajar, no sé, si quieren con 2 decimales, esto se vuelve 5, 0,05. O con 3 decimales. Esto es 5 a 0,049. ¿No? A ver, podemos trabajar siempre con 2 decimales, esto lo redondearemos a 0,05. Lo mismo, ¿no? Listo. Trabajaremos con 0,05, redondeando al segundo decimal. Entonces, esta P tengo ya, que es 0,40, ¿no? Esta P hemos sacado la P 0,40. 0,40. Esta T es 1. ¿Cuánto era? ¿Recuerdan? 1,833, si no me equivoco. De la pregunta estamos sacando eso. Ahí está, el 90%, 1,833. La pregunta 2. 1,833, reemplazamos. Entonces, esta T es 1,833. 1,833. Este sigma, acabamos de hallar, este sigma de X, este sigma de P, diré 0,05. 0,05. A este otro lado lo mismo, voy a usar esto. Solo cambiamos el signo, ¿no? Lo mismo que esto. Solo cambiamos el signo. Voy a hacer un copy, voy a llevar al otro lado. Y en vez de este menos pongo más. Más. A ver, ¿cuáles serían los intervalos? Metiendo todo esto. 0.31. Todo. 0,31. Sí. Voy a borrar esto. Ya. Entonces sería 0,31. 0,31. Y a este otro lado, todo esto con un signo positivo. 0.49. 0,49. Listo. Entonces sería, son proporciones, ¿no? Esta proporción multiplicado por 100, 31%. Esto, 0,49 multiplicado por 100, para expresarlo en forma porcentual, 49%. ¿No? Y interpretamos. A ver qué ha pasado aquí. ¿Hemos hecho bien todo esto? Debería salir 14,66%. A ver qué ha pasado. Todos estos resultados están bien, jóvenes. A ver, revisaremos. Tal vez aquí es que tal vez he tomado con más decimales. A ver, revisaremos. A ver, 1,833 por 0,05. 0,31, está bien. Y aquí, 1,833 por 0,05 igual
más 0.40. 0.49, está bien. Es que seguramente yo para estos decimales he tomado todos estos resultados están bien. Este sigma está bien, el 0.05 está bien. A ver, 0.40, 0.4 por 0.6 igual, esto dividido entre 10, igual, y su raíz cuadrada. Esto está mal. ¿De dónde han sacado 0.05? A ver, revisen esto. El ICE salía en decimales, pero dijo que lo redondeamos. ¿Cuál? ¿Esto? Sí, Pero esto. no sale 0. Sale 0.15, que es diferente a 0.05. A ver, hagan 0.40 por 0.60. Me da 0.24. Lo voy a dividir entre 10. Me da 0.024. Te has olvidado sacar la raíz cuadrada. La raíz cuadrada hay que sacar de esto. Y es igual 0.1549. 0.15 es esto. 0.15 es. Ahora 0.15 por 0.97, 0.15 por 0.97, 0.1455, 0.15. Esto es 0.15. ¿No? Entonces estaba mal lo que habíamos hecho esto. 0.15 es. Entonces reemplazando con 0.15, a ver, nuevamente hagamos con 0.15 en ambos lados. 0.15. Ahora sí, 1.833 por 0.15 igual menos 0.4. Me sale 0.12, 0.13 me sale aquí. 0.13. Y a este otro lado me sale por más 0.4 me sale 0.67. Aquí me sale 0.67. Listo. Entonces sería el 13%, 14% redondeando. A ver, 0.14 creo que sale redondeando. 1.833 por 0.15. 0.1213. Está bien. 13% y 67% aquí. 67%. Listo, la interpretación se estima que entre el 13% y el 67%, de todos los pacientes niños pesan por encima de 35 kilogramos a un 90% de confianza. Y finalmente, la última pregunta, antes para no dejarlo ahí, la última pregunta, el tamaño verdadero de la muestra. Se había dicho que esto sí o sí tenemos que hallar. Entonces tengo todos los datos. Lo único que no tengo es este error máximo permisible. Pero en la pregunta 3, esta es la pregunta 3, me dice, pregunta 3, me dicen, pregunta 3, me dice, si voy a los datos originales de las preguntas, aquí arriba está, ahí está, en la pregunta 3 me dice, con los datos e información de la pregunta 1, ¿sí? Con todo lo que acabamos de sacar de la pregunta 1, dice, hallar el tamaño verdadero de la muestra suponiendo el error máximo permisible del 2% de la media aritmética. Ya sé que la media aritmética me salía 35, entonces tengo que sacar el 2% de esta media aritmética. Entonces, voy aquí y voy a sacar el 2% de la media aritmética. Aquí se los voy a poner a ver un valor. Aquí los voy a hacer así. El error máximo permisible es igual al 2% de la media aritmética,
Y la media aritmética es 35. ¿No? Es 35 la media aritmética. A ver, voy a poner aquí un segundito. Voy a insertar. No. A ver, voy a hacer esto. Esta es la media aritmética. ¿No? Esa es la media aritmética, X bar. Entonces, ¿qué estoy sacando? El 2%, este 2 lo divido en 100 de la media aritmética, que es 35. Esta X bar es 35. Me sale 0.07. Sé que la T-student, como es de la pregunta 1, con los datos de la pregunta 1, 2.262. N es 150. Entonces, ¿qué estoy sacando? El 2% de 35. ¿Ya? Entonces, vamos y resolvemos. Ahí está. N, 2 la T es 2.5 al cuadrado. La S al cuadrado, si de los datos de arriba, este S al cuadrado es lo que hemos sacado arriba, ¿no es cierto? Aquí. Ahí está. La S al cuadrado, 7.44. Por eso dice con los datos y los datos e información de la pregunta 1, dice, ¿no? Entonces reemplazamos, ahí está, por 150. Todo esto es producto, ¿no? Todo esto es por. Aquí es por, aquí es por. Aquí es por y aquí es por, ¿no es cierto? Entonces todo esto me sale 5.710.17 y haciendo todo esto, si quieren hacen primero esto, después esto y lo suman, 111.56, de donde me sale N, 51, que es el tamaño verdadero de la muestra. ¿Ya? Es el tamaño verdadero de la muestra. Bien, entonces, si se fijan, debería, de los 150, que es la N mayúscula, realmente debería encuestar a 51 pacientes niños. ¿Sí? Mi muestra verdadera es de 51. Debería tomar en cuenta a 51 los pesos de 51 niños, ¿no? Preguntando, digamos, si es que tendría que hacer una encuesta. ¿Sí? Y estoy en un hospital, ¿no? Entonces, esta N es el tamaño verdadero de la muestra y se halla de esta forma. De todos modos, vamos a hacer varias preguntas de esto, varios ejercicios de esto. ¿Ya? El día viernes vamos a volver a repetir con más detalle esto e incluso proporciones, porque tenemos clase presencial, ¿no? Este viernes tenemos clase presencial o semipresencial, bueno, semipresencial. Entonces, este viernes nos vamos a ver en la universidad, ¿ya? A las 2 creo que es nuestra clase. Y vamos a repetir nuevamente todo esto lo que estamos haciendo. Y les voy a subir una nueva práctica para el final, ¿no es cierto? O diré para el segundo parcial. ¿Sí? Entonces, el viernes hacemos clase semipresencial. Seguramente ustedes ya están organizados y saben ya quiénes van a asistir a esa clase. ¿Ya? ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta para terminar esto, jóvenes? Ya, entonces nos vemos el próximo viernes en la clase semipresencial. Que tengan buenas tardes, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, Eliseo. Chao, chao, jóvenes. Chao, chao.